encontrarme con un instrumento y arriesgarme a jugar. Creo que es algo perdido en los artistas, el juego. Creo en el romantizar. Creo que la única forma de aferrarnos a la esperanza es a través de la ternura. Hola, bienvenidos al podcast del CCP. Un domingo más conversando sobre arte, sobre gestión cultural, con artistas, activistas, artivistas, gestores culturales, en este espacio que hemos creado para reflexionar, para dialogar sobre la producción artística, sobre la gestión cultural, las industrias culturales y sobre el aporte que hacen los y las artistas a la sociedad y al país. Y hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de composiciones, vamos a hablar de la trova cruceña, si es que se le puede decir así, y para eso nos acompaña hoy Mariela Ardaya. Bienvenida. ¿Cómo estás, Edson? Gracias por la invitación y el espacio. Bueno, contame, ¿cómo comenzaste? ¿Sos cantautora? ¿Sos gestora? Has hecho así un poquito de todo, pero ¿cómo entraste al mundo del arte? ¿Tuviste una influencia en tu casa o fue más bien algo premonitorio, instintivo? Mi mamá y mi papá se esforzaron mucho en que tuviéramos contacto con actividades artísticas, sin una noción de por qué o para qué ellos querían. Entonces pasamos clases de música, nos metieron a todo, música, pintura, cerámica. Luego estaban estos programas que daba la CRE en los barrios y siempre estábamos en los cursos. Entonces ellos impulsaron mucho eso. Y cuando ya yo descubrí que era algo que quería seguir y que me gustaba mucho y que en realidad no lo hacía mal, ellos apoyaron. Creo que es un pilar fundamental cuando uno se arriesga a decidir qué es lo que quiere hacer, el apoyo, ¿no? ¿Tuviste ese apoyo? Si Sí. no fue como una resistencia, no, hija, usted tiene que ser abogada y tiene que sacar su profesión. No, yo no quería, al contrario. ¿Viste cuando te hacen tu test psicotécnico en el colegio y me salió, yo estaba enojada? Porque vengo del Cristo Rey, todos eran ingenieros y yo era artista. Y mi mamá se calló y ya luego cuando le dije, mamá, voy a estudiar música, me dijo, sí, yo sabía. Y yo, ¿Cómo comenzaste a componer, a entrar al mundo de la música? Pero desde esa otra perspectiva, ¿no? Desde la composición, que creo que es un proceso que no es muy visible, pero que sí tiene una intensidad muy fuerte, hay todo un trabajo importante que se hace en la composición como cantautora. Primero, para mí fue la palabra con lo que vas a decir. Porque primero escribí y luego de escribir, un día me mandaron por el trabajo a Yamaha, me enamoré del guitarlele, la guitarrita chiquita, y me senté y descubrí que las letras que había escrito tenían un sentimiento y una forma de demostrarse en el sonido. Y me costó mucho aceptar cuál era mi sonido, descubrir, porque igual lo haces con los recursos musicales que tenés. Entonces, para mí fue esto de explorar cómo se sentían las palabras que había escrito, encontrarle sonido y luego correr el riesgo de mostrarlas y ver si realmente agradan a los demás, que lo necesitas como artista para que la gente pueda seguir lo que estás haciendo y puedas hacer algo con tu música. Entonces, fue así. Encontrarme con un instrumento y arriesgarme a jugar. Creo que es algo perdido en los artistas, el juego, el descubrir, el hacer por disfrutar y que eso al final te dé un producto, digamos. ¿Vos ya sabías tocar instrumentos? ¿Qué aprendiste en la escuela y cómo te decidiste por este instrumento? Yo estudié en Paraguay un técnico musical y luego seguí la carrera aquí en la universidad, pero no la terminé. Entonces tenía bases, pero nunca fui disciplinada. Y en realidad fue que vi el instrumento y era chiquito, era bonito. Yo dije, bueno, qué lindo, y era el primer instrumento que yo compraba. Entonces me senté y estuve mucho tiempo con el guitarlele y ahí descubrí que me gustaba y que sí podía componer. Entonces hice un tema y luego otro y me fui emocionando y fue a través de eso, fue como muy a tropezones lo mío. Porque aunque trabajé durante muchísimos años en lo que es la cultura, le escapaba mucho.
y como que a tropezones al final volví al camino, por así decirlo. ¿Te acuerdas qué era lo primero que compusiste de todo lo que escribiste? Había una canción ahí, porque como vos decís, es un juego, ¿no? Igual que Sí, con la poesía, vos vas escribiendo, escribiendo, escribiendo y de repente por ahí sale algo bueno, ¿no? Y luego volvés, o a mí me gusta mucho a veces hacer cuando tengo como una verborragia en la poesía, hago ese ejercicio tan lindo que es el cadáver exquisito, ay, ¿no? qué Entonces voy bonito. rompiendo todo y voy armando de ahí y sale un poema, no sé si Sí, el poema, pero sale una cosa así. En tu caso fue también así como esa exploración de las notas, un poco está ligado también el instrumento con la voz, ¿no? sí. Más allá de la composición misma. Sí, para mí es raro cuando hablo acerca de lo de componer porque la mayoría de la gente quizás tiene un ejercicio de disciplina de voy a componer una canción en acordes tal y tal cosa y para mí ha sido el tocar y algo que pasa igual con mi productor es como que no sé qué es esto, no sé cómo se llama, sí sé que suena bonito y que describe lo que estoy haciendo. Entonces ha sido que es algo que a mí me gusta mucho, la sensación del sonido en el cuerpo y cómo la voz lo acompaña. Y ha sido así, con el instrumento, así como que, ah, qué bonito suena, ah, qué bonito suena. Y luego como que acompaña su propia palabra y se encuentra. Y en ese ejercicio el crear, digamos, de sensaciones acompañadas. Yo sé que es una pregunta trillada, pero ¿qué haces primero, la letra o la música? En tu caso. Depende, depende. Generalmente hay una palabra que se queda fijada o una acción de algo que quiero hablar y luego cuando voy al instrumento y encuentro un sonido suelo buscar mis letras o algo de lo que quiero hablar. Y no siempre termino escribiendo de eso. A veces escribo y digo, no, no se siente como yo quiero que se sienta y lo cambio totalmente hasta que encuentro la sensación del sonido con la palabra y que la sentís en el cuerpo. Para mí es eso, es como que si estoy cantando y estoy tocando y se siente bien en el cuerpo, está afinado y está bien. Santa Cruz, Bolivia, es cuna de compositores impresionantes de la música popular, de la música moderna, entre comillas, de la música folclórica. Quienes han nacido aquí, quienes han llegado aquí, han sido inspirados por esta tierra maravillosa y nos han regalado composiciones únicas que se siguen escuchando, en el caso de varias canciones, desde hace más de 50, 60, 100 años en nuestro país, reversionados por un montón de artistas. Pero la composición a la que se dedica María, esta introspección, esta, yo decía, trova cruceña de compositores, de compositoras, está ligada un poco a ciertos otros aspectos de esa mirada que tienen los artistas de la ciudad, de la sociedad, de la gente, del amor, del desamor, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, se diferencia mucho del reggaetón, del rap, del hip hop, que también tenemos compositores buenísimos Sí, y hay gente que rapea así, pero que yo no lo puedo creer, ¿no? En cambio, esta otra parte está mucho más ligada a una cuestión más íntima, una mirada mucho más generosa, digamos, del mundo y de la vida. sí, creo que también es muy personal, que como artista tenés la libertad de elegir desde qué lugar vas a ejercer y para mí el encontrarme con las palabras y el sonido ha sido como ese paréntesis en donde puedo pensar lo que pienso, lo que siento y decidir desde qué lugar lo voy a nombrar. Como para mí viene del contar historias, pero con el privilegio de que puedo demostrarle a las personas a través del sonido cómo se sienten las historias que yo voy a contar. Como que está muy ligado a quién soy y cómo las percibo. ¿Cuál fue la primera canción así que terminaste y dijiste, ah, no, esta es ya, este es mi sonido, estas notas van perfecto con lo que he escrito, esto es lo que se ha hecho? Y pegada a esa pregunta es, ¿cuándo decidiste compartirlo, cantarlo o pensar siquiera en una grabación? La primera canción que terminé y dije, me gusta cómo suena, se siente como yo, fue Andrómeda.
como te digo, esto de los tropezones, la grabé para participar en un premio Eduardo Baroa y la dejé grabada como 2 años y no me animaba. Y luego vino la pandemia y el Claro. miedo terrible de la muerte y decir, Dios, no hice nada y se quedó ahí, nadie va a saber. Grabé una canción apenas y Sí, me voy a morir sí, mañana porque alguien estornude sí. cerca de mí. Y yo re paniqueada, ya estaba muerta, digamos. Entonces dije, ok, es ahora o nunca. Esperé que pase Claro, no voy a esperar a la y siguiente pandemia. sí, y además porque dije, nunca voy a vencer el miedo. Entonces lo voy a hacer con miedo. Y empecé ahí. Y ahí ya empezaste con esa idea, con esa noción de un disco, de una promoción, digamos, entrar un poco a este mecanismo que tienen las canciones, ¿no? Yo no conozco mucho, pero me imagino que hay todo un proceso Sí, que hay que seguir, ¿no? Porque no solamente sos vos, tu guitarra, tu voz y tu inspiración. Para no, hacer lo demás tenés que seguir todo un proceso hasta que tu música llegue a Spotify, que es donde te sí. escuchamos finalmente. Sí, y creo que lo importante también es la red de apoyo que tenés. Entonces, recordar que la vida es de contacto y darme cuenta de que las amistades que tenía estaban aportando al hacer fotos, al darte estos consejitos de no, postea de tal manera, yo te ayudo, no, hacer. Y en medio de eso me di cuenta de que había muchas cosas que se podían hacer siempre y cuando creíamos nosotros y buscábamos ayuda también. Es un proceso largo lanzarse a ser cantautor porque aparte de que necesitas fondo, tiempo y todo eso, es el gestionarlo y el entender de que no lo haces solamente con la idea de que sea un hit y que ya, sino que en medio del proceso también estás descubriendo quién vas a ser como artista y cómo querés hacer las cosas. Nuestro país tiene una caja de resonancia muy pequeña para los artistas, para las artistas. No tenemos una industria cultural, no tenemos un mercado de consumo lo suficientemente grande para que ese financiamiento, ese apoyo, ese soporte del que habla Mariela, tenga un efecto en la construcción de esta identidad musical, por así decirlo, ¿no? Entonces, em, cuesta más, es más Sí, complicado, es más difícil. em, y eso que los costos de producción en nuestro país son bajos, pero finalmente, igual que los cineastas, por ejemplo, yo siempre renegaba que los cineastas terminaban editando ellos sus películas, ¿no? Yo decía, bueno, ahí eso tiene que cambiar porque un director no tiene que editar su película. sí, Pero yo llego a la conclusión de que el cineasta, el director de la película se enamora tanto de su obra, le ha costado tanto conseguir apoyo, financiamiento, actores, no sé, todo lo que tiene una película, que al final dice, no, es mi película y yo la voy a editar porque yo sé cómo es lo que quiero que termine la película finalmente. Lo mismo pasa en el tema de la sí, música, ¿no? Tienes que contratar músicos, tenés que contratar lugares de ensayo, grabaciones, edición, sí. postproducción, un montón de cosas para que al final salga ese producto y el cantautor termina haciéndolo prácticamente todo. Sí, creo que quizás es de las cosas más difíciles porque hay un desgaste físico, emocional, de tiempo, económico y en el fondo uno se arriesga esperando que la remuneración venga de la misma manera y no siempre viene así. Entonces es también el reenfocar los objetivos, digamos. Para mí, también al ver, porque o sea, sí Bolivia no tiene un mercado grande, porque no somos muchos tampoco comparado con otros espacios. Sin embargo, hay mucha oferta musical. A mí me apasiona ver cuántas mujeres hay ahora Así es. contando sus historias con sonido y en todas las formas, pero igual caes en la comparación y ver este está haciendo más, este. Entonces, el decidir desde qué lugar lo haces y por qué y para qué. Para mí, la música acompaña a quien soy y lo que escribo también. Y entonces va a veces lento porque a veces yo no estoy en un buen momento. Y la música también acompaña ese sentimiento y es lindo para mí ver lo que he escrito, lo que he producido en música, porque reconozco en qué momento de mi vida estaba y cómo me sentía. Y aunque no lo cuente toda la canción, yo sé que hay detrás de todo eso. A propósito, ¿qué temas tocas? ¿Cuáles son tus preocupaciones, tus anhelos, tus miedos? ¿Cómo es ese proceso de materializar esos sentimientos en una composición?
alguien ya me lanzó el desafío de ver cuál era la base de mi obra y ahí fue que decidí que era la palabra, porque me parece poderoso que nada existe hasta que lo nombras y que al ser nombrado elegís el lugar del que lo nombras y ver de qué cosas yo hablaba. Entonces ahí vi el patrón del territorio, las mujeres, la cotidianidad. A mí me apasiona la cotidianidad y las acciones que le dan sentido a esa cotidianidad. Por eso hablo de acciones muy, muy sencillas, como tengo una canción que se llama Mate, otra que se llama Tecito de Cedrón, porque creo en el romantizar. Creo que la única forma de aferrarnos a la esperanza es a través de la ternura y que al romantizar haces que el día a día, que es tan agotante o tan repetitivo y monótono, tenga un sentido. Y al crear cosas como canciones, estás creando también como tradiciones a las cuales las personas se pueden unir y ahí creas la colectividad. Entonces para mí es eso. La música es la romantización de mi vida, desde la tristeza hasta el amor, hasta el no entenderte y acciones tan sencillas como cebar un mate que pueden significar más cosas si le buscas el significado. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué te estás dedicando? ¿Has tenido ya has tenido presentaciones? ¿Está tu música ya en plataformas? Sí. ¿Seguís componiendo? ¿Vas a grabar? Yo no sé, ahora creo que ya no se piensa en un long play, digamos, ¿no? En un disco como ese concepto que había antes Sí. por el tema de las plataformas, ¿no? Pero sé que sacan colecciones de algunas canciones, ¿no? Ya no pensadas en un coso físico que era el disco, el CD o el cassette, ¿no? Sí. Eh, pero ¿qué estás haciendo ahora? Te confieso que este año todos los planes que tenían fecha y todo, la vida me los cambió. Y estoy en este proceso de disfrutar hacer por hacer para pensar luego cómo hago lo que ya había planificado. Sí, justamente tengo un EP que quiero lanzar que se llama Cotidianidad. Ya tengo los temas, ya los he pensado y estoy en este proceso de más o menos resucitar de la vida para volver al arte. Para grabar el EP, estoy también encontrar al fin alguien que me acompañe en toda la música y no solo por momentos y estamos empezando a hacer covers, a practicar para volver a buscar también de nuevo espacios y mostrar las canciones. Entonces sí, mi plan es, si se puede, este año grabar el EP, lanzarlo, hacer algunos conciertos y ver a dónde nos lleva eso. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahora con la movida musical en Santa Cruz? Hemos visto en concursos, en festivales, en noches que hace como en Meraki, por ejemplo, ¿no? Unos valores, unos artistas emergentes impresionantes, de mujeres sobre todo, Sí. como vos decías, bandas enteras de mujeres que, bueno, en mis épocas era impensable eso, ¿no? Te suenan hace 20, 25 años, y ahora hay una ebullición. Irónicamente, hay menos espacios para esa difusión, ¿no? Ya no están los festivales que hacía Ronaldo Vaca Sí. Pereira, el de la UPSA todavía se mantiene ahí ¿no? No sé, hay un colegio, creo que una universidad que hace un festival, el intercolegial, ¿no? Pero ya no hay, digamos, es una ironía, ¿no? Sí, igual creo que volviendo a esto de la pandemia nos cambió la forma en la que presentamos la música y ahora a mí me impresiona porque vos querés un estilo y hay alguien que lo está haciendo. Vos querés otra mezcla de estilo, hay alguien que lo está haciendo. Y hay para todos los gustos y de todas las edades. Igual hay muchos, ay voy a sonar vieja, pero hay muchos jóvenes ahora, así como muchachos peladitos que están ahí arriesgándose en estilos, con estéticas diferentes y en otros espacios que no son físicos, pero que igual son espacios de gran difusión, TikTok y otros lugares que vos Ha decís, cambiado wow, todo eso, ¿no? sí, El TikTok, el Instagram, ha cambiado toda esa plataforma y toda esa concepción de difusión, ¿no? sí. En el mercado, pero también en las presentaciones. Ahora, no necesitas hacer un concierto, haces un live. Y ya tenés tu auditorio de 200 personas Sí, lleno haces con un un live. clic. Entonces, a mí me apasiona porque creo, uno como mujer, que hace falta el poder identificarte. Yo lo veo en mi sobrina. Si una niña ve que hay mujeres, ella nunca va a pensar, wow, qué difícil. Es como que, puedo.
alguien más lo está haciendo. Si ves a alguien parecido a tu edad, alguien más lo está haciendo. Y creo que eso es muy importante, que ahora, al ver tanta gente que se está animando a hacer, va a haber mucha más gente que se va a animar a hacer. Y eso va a generar lo que queremos: mercado, consumo, producto, competencia, y también, si somos prudentes y sabios, redes en donde los mismos artistas vamos a poder gestionar y trabajar en colectividad para decidir de qué queremos hablar y si queremos hacerlo en conjunto. Amén. Gracias, Mariela, Gracias a por vos, habernos Edson. acompañado. Se nos acabó el tiempo. Los mejores deseos siempre. Gracias. Amigos, se nos acabó el tiempo en nuestro podcast. Volvemos el próximo domingo con otro invitado, con otra invitada, para seguir conversando, reflexionando y conociendo el trabajo que realizan. Hasta entonces.